Este miércoles el Congreso aprobó la Ley General de Indulto, que es una medida enmarcada en la nueva política penitenciaria del gobierno que beneficiará a cerca de 7.000 reos del país. Para ahondar en este beneficio carcelario conversamos con el ministro de Justicia, Teodoro Rivera. Ministro, ¿cómo está? Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches ya, Claudio. Ministro, en términos generales, ¿quiénes van a ser los beneficiados con esta nueva política penitenciaria, con esta ley de indulto precisamente? ¿Y cómo se va a evitar efectivamente que la población, cuando ocurra cualquier caso, empiece a echar de menos lo que se denominaba antes como la puerta giratoria? A ver, primero, esta no es una política de indulto como la gente entiende, que a alguien le estemos dando un perdonazo, todo lo contrario. Primero vamos a enviar al extranjero, a expulsar a los extranjeros ilegales que hayan cometido delito, estén cursando parte de sus delitos en Chile, y luego le vamos a poner la prohibición de que regresen al país durante los próximos 10 años. Si vuelven a venir a Chile, van a ir presos por entrar ilegalmente al país, pero además van a tener que cumplir la pena que dejaron de cumplir en Chile. En definitiva, vamos a enviar al extranjero 1.066 extranjeros a sus respectivos países. En lo que respecta a los chilenos, tenemos que distinguir. Esta ley principalmente lo que hace es cambiar una pena por otra. Tenemos gente que hoy día está privada, está en libertad todo el día y solamente va a alojarse en gendarmería, va a pernoctar en gendarmería. Lo que vamos a hacer es que esas personas que van a alojar a gendarmería van a tener que fijar un domicilio, se van a tener que comprometer a no volver a delinquir y además van a tener que ir a firmar durante los próximos 3 años a lo menos a los patronatos de reo. Si la persona vuelve a delinquir, en ese caso va a volver a ir presa, no solamente por el delito que cometió, sino que va a tener que pagar todo el resto de la pena que no estuvo en privado de libertad. Sí, ministro, yo le decía políticamente, pero también a nivel de sociedad, la comparación que podría hacerse en el caso de que algunas de estas personas vuelvan a delinquir. Y en ese momento, incluso, con delitos que pueden ser hasta más graves, la población o se le empiece a criticar a usted, al gobierno, por la aprobación de una ley que es comparable con lo que el mismo gobierno, cuando estaba en la oposición, se señalaba como la puerta giratoria. ¿Qué precauciones se tomaron para que esto no ocurra? Bueno, primero los delitos graves, los delitos incluso de drogas, los delitos de violencia, las violaciones, homicidios y otros, están totalmente fuera de la posibilidad de acceder a esta situación. Pero vuelvo a señalar, Claudio, aquí una persona que estaba en libertad totalmente hasta las 10 de la noche y que solamente iba a dormir a gendarmería, le hemos dicho, mire, no vaya a dormir más a gendarmería, fije domicilio, va a tener que ir a firmar durante 3 años como máximo, pero además va a tener que comprometerse a no volver a delinquir. Si vuelve a delinquir, va a volver a ir preso, no solamente por el nuevo delito, sino también va a tener que cumplir la pena que en definitiva ha quedado conmutada por el tema de la firma. Sí, está hablando de los dos casos, ya ha señalado también lo de los extranjeros, pero también mujeres. ¿En qué situación las mujeres? Porque es muy importante para la gente que seguramente nos está viendo en relación a la conformación de la familia. A ver, tenemos un porcentaje aproximado de 150 mujeres que ya han cumplido una parte considerable de su pena y en definitiva lo que pretendemos es que estas mujeres van a quedar en libertad para poder reunirse con sus hijos, para rehacer sus vidas. Son personas de muy baja peligrosidad y esta es una norma efectivamente que va a beneficiar a 150 mujeres. Pero el grueso de la población penal, vuelvo a señalar, que va a obtener esta opción, es una población penal que hoy día ya está en libertad y solo lo que vamos a hacer es que va a cumplir su pena de forma distinta a como la está cumpliendo hoy día. Pero lo más significativo, que vamos a enviar al extranjero 1.066 extranjeros que estaban cumpliendo penas en Chile por haber ingresado ilegalmente y haber cometido un delito, y eso es equivalente a un ahorro de 16,5 millones de dólares al año y nos permite no construir un penal, por ejemplo, concesionado, que habría tenido un valor de 80 millones de dólares. Sí, en relación a eso mismo, le iba a preguntar, ministro, en términos de porcentaje, estos 7.000 personas que van a quedar con otras condenas, van a cumplir sus condenas de otra forma, en porcentaje, ¿cuánto significa para terminar o disminuir el hacinamiento que existe en los penales del país? A ver, esto no obedece tanto a un tema de hacinamiento del país. Hoy día tenemos 54.000 personas privadas de libertad, de los cuales alrededor de 42.000 son personas condenadas. Y el tema del hacinamiento es un tema que tenemos que manejar de otra manera, porque no podemos solucionar el problema del hacinamiento generando posiblemente inseguridad. Esto obedece a un tema más bien de racionalidad en el uso de la cárcel y de tomar medidas sumamente efectivas y directas, como expulsar a los extranjeros ilegales y hacer que la gente firme
esté bajo un control en cuanto a su domicilio y que firme además un compromiso de no volver a delinquir. Y que la persona sepa que si vuelve a delinquir va a volver a ir presa, no solamente por un nuevo delito, sino que además por el que dejó de cumplir. Sí, ministro, que le preguntaba precisamente porque usted señalaba que esta expulsión, por ejemplo, de los extranjeros, va a servir para que no se construya un nuevo centro de reclusión que podría costar varios millones de dólares. Sin embargo, el tema del hacinamiento continúa en el país, usted lo reconoce ahora. Entonces, ¿qué medidas faltan en esta nueva política penitenciaria? Quiero precisar, Claudio, que quizás me referí mal. Lo que pasa es que si enviáramos extranjeros fuera, esto es equivalente a una cárcel concesionada que nos cuesta 80 millones de dólares. Igual tenemos un compromiso de construir 4 penales, empezarlo a construir, porque nos interesa que los penales dejen de ser escuelas del delito y pasen a ser más bien escuelas de la reinserción. Queremos que los presos estudien o trabajen, porque no puede ser que los presos estén privados de libertad, pero en definitiva cada vez aprendan mayores técnicas delictuales, estemos pagando cuantiosos recursos por ellos y en definitiva la gente sale luego en libertad y es peor de lo que cuando ingresó. Por tanto, parte de la política penitenciaria es racionalizar el uso de las cárceles, potenciar fuertemente gendarmería, introducir mayores condiciones de habitabilidad, pero principalmente hacer que la gente privada de libertad estudie o trabaje. Siguiendo en la misma línea, ministro, que le preguntaba recién, ya me ha dicho que se van a construir 4 nuevos centros, pero las principales críticas, y está también, insisto, en la línea de lo que usted me decía, van a la forma en que se rehabilita a los internos. Eso prácticamente no existe en el país, hay una escuela del delito en el interior de los penales. Yo comparto con usted que nos falta conocimiento en materia de rehabilitación, tenemos muchos planes pilotos, estamos con Gendarmería de Chile trabajando firmemente con el fin de generar mejores prácticas, tenemos que generar penales distintos a los actuales, los niveles de sobrepoblación dificultan que las personas estudien o trabajen, pero tenemos que lograr que en definitiva el empresario, a la gente que hoy día puede dar trabajo, se relacione más con el interno. Hemos dictado un nuevo estatuto para el trabajo penitenciario porque nos interesa que los internos trabajen dentro del penal o fuera de este para que adquieran cultura laboral, para que se alejen del delito, para que en definitiva tengan ahorro, para que se alimenten a su familia y para que vean que trabajando se puede llegar más lejos que delinquiendo. Bien, ministro, y le quiero agradecer entonces por explicarnos lo que significa este avance en el Congreso para esta nueva política penitenciaria también. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio.